Vamos a continuar ya con la siguiente ponencia, que bajo el título Acompañamiento y gestión de divorcios de alta conflictividad, doña Nuria Vázquez Orellana y doña Gloria Pérez de Colosía y Lázaro, miembros las dos de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Infancia y Parentalidad Positiva, van a compartir con todos nosotros. Ellas también son miembros de un equipo multidisciplinar y Nuria es psicóloga y Gloria es abogada. Buenos días. No sé si hemos conectado ya con ellas. Ya están, ya las tenemos aquí a las dos. Vamos, buenos días. En pantalla. Buenos días, Nuria. Buenos días, Gloria. Adelante. Gracias. Voy a empezar yo. Y muchas gracias en primer lugar a Mediación Navarra por contar con ASEMIC y con Nuria y conmigo en concreto para participar en estas jornadas de la Semana Europea de la Mediación. Es un placer y trasladamos desde aquí nuestro agradecimiento de parte de nuestra presidenta Maripaz Antón. Mi compañera Nuria y yo vamos a hablar, como bien has dicho, sobre el acompañamiento y la gestión del divorcio de alta conflictividad en esta jornada que hoy se dedica a las familias en el centro del derecho europeo. Vamos a desarrollar el caso de una familia con múltiples procedimientos judiciales abiertos en los que únicamente se han aplicado herramientas judiciales, es decir, que no hubo mediación, no se designó un coordinador de parentalidad, simplemente tuvo un proceso puramente judicial. Para paralelamente ver qué hubiera ocurrido con esta familia y, por supuesto, con los niños, con sus hijos, si se hubiesen aplicado otro tipo de, si se hubiese utilizado un proceso de mediación o si se hubiera designado un coordinador de parentalidad o cualquier otra herramienta que a los cuales se le pudiera haber imaginado ocurrido. Muy brevemente, primero, desde un punto de vista jurídico, vamos a ver cuáles son las posibilidades legales para derivar a estas alternativas, ¿no? Entonces, respecto a la mediación, el informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva 2008/52, publicado en agosto del 2016, dice que todos los Estados miembros prevén que los órganos jurisdiccionales inviten a las partes a acudir a mediación y o a asistir a una sesión informativa. La regulación estatal que tenemos en España sobre esta invitación la introduce la Ley 5/2012, la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, y la recoge el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento. En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes de la posibilidad de acudir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma. Y continúa en concreto. En atención al objeto del proceso, esto es aplicable a los procesos de familia, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa. Como todos sabemos, la mediación en España no es obligatoria, es un proceso voluntario, con lo cual el juzgado, más allá de esta mera invitación, poco va a poder hacer porque no podrá obligar a las partes a que se sometan. Y ni siquiera, además, tiene la obligación en esta diligencia de ordenación remitirlas a invitación a la sesión informativa, puesto que el artículo lo que dice es el juzgado podrá, lo cual hay juzgados que directamente ni lo hacen. Y respecto a la coordinación de parentalidad, ¿cuál es la regulación legal? Pues ahora mismo, pues ninguna todavía. Tenemos que remitirnos a las sentencias que van abriendo camino. Sabemos que la primera fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en febrero ya del 2015, va a hacer ya 7 años, pero una regulación legal no hay. Podemos acudir normativamente al artículo 39 de la Constitución española, que se refiere a la protección a la familia,
al artículo 118 respecto al cumplimiento de las sentencias judiciales y a la Ley Orgánica 1/1996 de protección del menor, y además de normativa foral que se ha ido desarrollando fundamentalmente a los artículos 91 y 92 del Código Civil y fundamentalmente al 158 sexta, que dice que el juez podrá adoptar en esta protección al menor cualquier disposición que considere oportuna, y a partir de ahí el nombramiento de un coordinador de parentalidad sería posible. Y dicho esto, esta pequeña introducción, ¿qué le pasa a nuestra familia? Bueno, pues esta familia ya se había llevado a cabo un procedimiento de divorcio, no muy fácil, pero bueno, ya teníamos una sentencia de divorcio en el 2015 en la que se estableció una custodia exclusiva a favor de la madre de 2 hijos que tenían, una niña de 5 años y un niño de 9 años. Y se estableció un régimen de visitas estándar para el padre, fines de semana alternos, una tarde entre semana y vacaciones por mitad. Tras el transcurso más o menos pacífico de unos 3 años, en abril de 2018, y este es el episodio clave, el punto de inflexión de esta familia, en una de las visitas, el hijo mayor, que ya tiene 13 años, tiene una discusión con su padre porque este no le quiere comprar una sudadera. De esta discusión deviene que inmediatamente la madre denuncia al padre por haber dado una bofetada a su hijo. Decir que el padre fue absuelto en primera instancia y fue absuelto por la audiencia provincial porque, bueno, existió una discusión, pero al parecer la bofetada como tal no. Pero ¿qué pasó? Que esto dio lugar a que el niño a partir de ese momento ya no quisiera ver al padre. Y de hecho, desde abril de 2018, este niño, y estamos en enero del 22, no ha vuelto a ver a su padre. Pero además cortó radicalmente el contacto con toda la familia paterna. Abuelos, primos, tíos, que además vivían en otra ciudad y no habían sido para nada partícipes de este episodio ni tenían nada que ver. Entonces, bueno, pues el padre instó un procedimiento de ejecución. Y una vez admitido este procedimiento de ejecución, el juez derivó a un punto de encuentro para que las recogidas y las entregas se hicieran en el punto de encuentro, sin mayor intervención, simplemente recogidas y entregas. En este primer momento en el que se podía haber accionado alguna otra medida, y doy paso a mi compañera, ¿qué hubiera pasado, Nuria, si en este momento, en vez de simplemente derivar a un punto de encuentro, en el que además adelanto que las visitas no llegaban a realizarse porque un día por otro la madre no le llevaba, el niño sí iba, no quería entrar, en fin, y como los agentes del punto de encuentro no tenían potestad de intervención, ¿qué hubiera pasado, Nuria, si se hubiese articulado alguna otra medida? Pues hubieran pasado cosas diferentes, como no es demasiado extraño prever. Lo primero que hubiéramos podido pensar es que esta familia, antes de iniciar el proceso judicial de separación, igual hubieran podido recibir algún tipo de asesoramiento divulgativo, preventivo, de aquellas parejas que vais a separaros, que estáis en trámite de separar. Cuidado, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de los niños? ¿Cómo podéis explicarles bien la separación? ¿Cómo podéis, a pesar del momento tan duro para vosotros, porque estáis muy dolidos, estáis enfadados, estáis en pleno proceso de ruptura y es una experiencia emocional muy intensa y muy desagradable, muy estresante, si hubieran recibido algún tipo de charla o hubieran participado en algún tipo de programa de prevención, hubieran podido encajar este primer paso y en lugar de que se hubiera dictado un convenio regulado en el juzgado, se hubieran podido someter a una mediación y realizar el acuerdo ya fuera del ámbito judicial. Hubieran podido recibir, por ejemplo, tenemos programas muy interesantes en España como el de ruptura de pareja no de familia de Francisca Fariña y su equipo en Galicia. Tenemos el programa de Go Kids de la Universidad de Deusto, liderado por Ana Martínez Papliega, que son programas preventivos donde se sensibilizan a estos papás y mamás que están iniciando los procesos sobre los riesgos, sobre las cosas que le pueden ocurrir, como nos ha señalado muy bien Margarita en su intervención, a los niños si no se gestiona bien. Eso no ocurrió
y nos encontramos que aún así más o menos estuvieron 3 años gestionando bien el problema. Pero de entrada una discusión, una cosa súper cotidiana como puede ser, pues quiero un jersey, quiero una sudadera, un móvil, y hay que decir que no, porque claro, la parte educativa de los padres pasa muchas veces por eso. A una gestión de algo cotidiano abrió la caja de Pandora. Cuando esto ocurre, normalmente como psicóloga que soy, me voy a buscar o voy a intentar profundizar un poco más en qué está pasando en esa familia, porque en esa época uno de los dos progenitores se emparejó, apareció algún cambio, hubo un problema económico, igual se extinguía el uso del domicilio, no sé, siempre encontramos cuando exploramos alguna cosa más que hace que uno de esos dos progenitores no apoye al otro en un momento como ese. Porque en este caso esta mamá decide irse a la comisaría a poner una denuncia en lugar de llamar al padre y preguntar qué ha ocurrido, ¿no? Nuestro hijo dice que le has dado una bofetada, ¿qué ha ocurrido? Esa gestión no se hizo por algo que había ocurrido, por algo latente, por una mala resolución del conflicto y de la ruptura. Pues bueno, esta mamá tomó esa decisión y de repente nos encontramos que en lugar de apoyar al otro progenitor, su rol e intentar clarificar, decide creer 100% a su hijo y hacer de la lucha su bandera, porque luego recurre, no solo pierde en primera instancia el tema de la bofetada, sino que luego se van a la audiencia provincial, con lo cual el conflicto sigue ahí. Bueno, tenemos, como anunciabas, una resolución judicial que envía al punto de encuentro familiar. Y es un buen recurso, es un recurso muy valioso, pero a veces no es suficiente porque estas obligaciones que puede imponer una sentencia, una resolución judicial, puede contribuir a muchas cosas positivas, pero no arregla relaciones. Es como que se está ejercitando una fuerza y uno de los dos progenitores se va a sentir vencido y el otro vencedor. Van a seguir funcionando como adversarios y va a aparecer como el bueno y el malo, el cumplidor, el no cumplidor, con otro servicio, otra intervención que se podría haber puesto a la vez quizás que en el punto de encuentro familiar. Con la coordinación de parentalidad hubiéramos podido avanzar un poquito más en eso. Como bien sabemos, porque estamos en Navarra, que ahí tenéis un equipo maravilloso que hace coordinaciones de parentalidad, hubiera sido un enfoque diferente, muy similar al que Margarita nos ha explicado antes y al que seguramente Iñaki Bolaños nos explicará después. Hubiéramos escuchado a la familia, hubiéramos trabajado qué pasó para que esa gestión del divorcio, que aparentemente se hizo bien, haya roto a esos 3 años. Trabajaríamos todo el aspecto psicoeducativo sobre qué le puede pasar a estos hijos, qué le está pasando con este niño. Tenemos un adolescente muy empoderado, tenemos un adolescente que podría ser que a partir de ahora aprenda que no hay que perdonar los errores, porque quizás el padre sí dio un cachetito en esa discusión que judicialmente no acabó de verse. Igual hay algo que el padre dijo en esa discusión que dolió al niño, ¿no? Tenemos que trabajar con el padre y tenemos que trabajar con el niño, pero con la coordinación de parentalidad también vamos a trabajar con todas aquellas personas que sean importantes. Tenemos una hermana pequeña, tenemos quizás abuelos, tíos, como nos estabas comentando, y de eso voy a hablar después. Seguimos. Perfecto, Nuria. Pues todo esto que nos dice Nuria, pues nada de esto se hizo. La familia continuó pues en esta escalada de conflicto y vemos aquí en este primer punto cómo hubiese variado el camino, ¿no? Pero no se hizo nada de esto. Paralelamente, a este procedimiento de ejecución, en octubre de 2018 el padre presentó una modificación de medidas alegando pues una mala praxis en la patria potestad por parte de la madre, no le comunicaba absolutamente nada sobre el niño, en fin.
dejando el fondo de la cuestión aparte, se inició un procedimiento de notificación de medidas en octubre del 18. El juicio de este procedimiento de notificación de medidas ha sido en diciembre del 2021. Lo que entronca es cuál es el tratamiento judicial que se le da a estas familias. Pues para empezar, si desde octubre de 2018 hasta diciembre del 21 no se celebra una vista de estas características, todo lo que ocurrió entre medias igual se podía haber evitado. A raíz de este procedimiento, en marzo del 2019, el juzgado invitó a las partes a acudir a esa sesión informativa de mediación, a la que la madre no acudió. Y bueno, pues no hubo absolutamente ninguna consecuencia, como ya sabemos. Y Nuria, ¿qué hubiese pasado en este segundo momento en el que si la madre hubiese acudido a mediación o incluso si el no acudir hubiese tenido alguna consecuencia en el procedimiento judicial? Claro, en este momento se abre una oportunidad que esta familia, pues por interés de una de las dos partes, no aprovecha. Y es una pena porque precisamente que el papá inste una modificación de medidas refuerza esa narrativa del papá persecutorio, ¿no? El papá que no solo pega un tortazo y encima le dan la razón, porque ese es el discurso de la mamá, no sabemos si pega o no pega la bofetada, pero en cualquier caso la realidad jurídica es que no la pegó y que todo debe seguir normal, pero el discurso del niño y del entorno materno es que eso ha ocurrido y esa es la realidad que para ellos es importante. Y mientras el papá siga pidiendo las visitas o pidiendo un cambio de medidas, ese discurso va a polarizar más. Ese discurso, el padre lo pida y el discurso de la mamá va a polarizar más esa situación. Las posturas se van a ir a los extremos. El papá va a ser ese hombre persecutorio que insiste y ellos solo van a ver esa postura de quiere cambiarme, quiere quitarme la guarda o quiere obligar al hijo a vivir. Aquí la mediación hubiera podido hacer ese trabajo tan bonito y tan interesante y ayudarles a bajar de esa postura manifiesta a cuál es el interés y la necesidad que hay en la base. Porque posiblemente este papá se conformaría con volver a tener de forma normalizada el contacto con su hijo. Y de nuevo parece que quiere matar moscas a cañonazos, pero porque la posibilidad o judicial no le deja tampoco mucho más camino, ¿no? No quiero meterme en temas legales, que soy psicóloga, pero esa puede ser un poco la vivencia que tiene. Y el discurso va a seguir posicionando. Ese papá que quiere ganar, que se siente perdedor y quiere que la justicia legitime que tiene razón, y ese hijo que se siente no escuchado y se posiciona apoyado posiblemente por el entorno materno. Una pena que desaprovecharan la oportunidad de que una persona experta en mediación les ayudara a ir un poquito más allá de eso. Efectivamente, Nuria, clavado lo que estás diciendo, porque a los meses de esto se señala la fecha para que la niña menor haga la comunión. Inmediatamente el padre recibe un correo por parte de la madre. La niña, nuestra hija hace la comunión tal día, ya sabes que ni tú ni toda tu familia puede asistir. Esto obliga al padre a presentar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que el juzgado autorice que el padre y la familia paterna acceden a la comunión de su hija. Al mismo tiempo, como había dejado de ver también a los abuelos, se presenta un procedimiento en solicitud de visitas para los abuelos. Efectivamente, esto le convierte al padre en un déjame ya en paz, es que nos persigues, es que todo el día nos tienes en el juzgado, es que no puede ser, es que olvídate ya de nosotros, acusándole completamente siempre de que esta familia tenga esta vida judicial. Y sí, es cierto que adoptan tanto la madre como el hijo. En teoría, pues está un poco de víctima de nos deja en paz y tal. En el procedimiento de visitas que solicitaron los abuelos, ella, el juzgado, no derivó a mediación, no derivó a esta sesión informativa. Nuria, a pesar de no ser el conflicto directo entre madre y padre, se podría haber también iniciado una mediación con los abuelos, que además recuerdo vivían en otra ciudad,
y las posibilidades a lo mejor de ver al nieto, que no hubiese sido tampoco un contacto diario ni constante que pudiera amenazar la estabilidad de la vida de la madre, hubiese podido realizarse. Sí, aquí acabas de apuntar dos cosas muy importantes. Y es que el conflicto no solo atañe, en este caso, a un hijo que no quiere ir con su padre y al padre, sino que toda la familia entra y es actora. A veces olvidamos a los abuelos, los tíos, los primitos, que al cortarse la relación con un progenitor se pierden, pero en este caso es muy importante que este niño tiene una hermana y tiene una hermana pequeña, y el tema de la comunión es algo que vemos habitualmente con el padre, y eso para ella ejerce una gran presión. Si hubiera podido ser acompañada esta familia por un coordinador de parentalidad, si hubiera podido trabajar con esta niña y sus necesidades, porque yo la he obviado en la primera pregunta, en la primera participación, pero es muy importante no olvidarnos de cuando hay más de un hermano, porque esta niña puede estar llamada por ambos progenitores a tomar partido, y muchas veces estos niños acaban rompiéndose por la presión, acaban teniendo que tomar decisión, a veces no tanto porque sean manipulados de forma manifiesta o consciente, sino muchas veces por la propia situación conflictiva, por lo que escuchan, por el ambiente que viven, acaban a veces decidiendo tomar partido para no seguir sometidos a esa tensión, y normalmente eligen el vínculo prioritario, con lo cual hubiera sido bastante fácil que esa niña también al poco tiempo hubiera roto relación con el padre por simplemente salvaguardar la presión. Hubiera sido también posible que el padre hubiera trabajado mucho el vínculo con la hija precisamente para compensar, y hubieran acabado separando a los hermanos, y que cada uno de los hijos hubiera acabado posicionado o aliado con uno de los progenitores. Eso, por desgracia, ocurre, y la figura del coordinador de parentalidad sí puede trabajar desde el inicio, desde ese primer momento en el que se señala punto de encuentro. Hubiéramos podido ahorrarle sufrimiento a esta niña. Y después todo el tema de los abuelos. Es verdad que la familia extensa normalmente tiende a posicionarse con cada uno de sus hijos, el padre de la madre, que son sus hijos o hijas, y a veces lanzan mensajes que entienden, van a ayudar, pero que dificultan, porque llaman a este niño y les dicen: ¿pero por qué? ¿Por qué te negaste con papá? ¿Cómo puede ser? ¿Qué te hemos hecho nosotros? ¿Cómo es que no nos quieres ver? Y para un preadolescente es mucho más fácil cortar relación que escuchar ese tipo de monsergas, ¿no? O ese tipo de frases. Con lo cual, para protegerse de este niño, posiblemente lo más cómodo para él es también cortar relación con los abuelos para evitar que le cuestionen, ¿no? Que le pongan en esa situación. Evidentemente, desde el trabajo de la coordinación de parentalidad se tiene en cuenta toda la unidad familiar, y se va a introducir estos abuelos, nuevas parejas o las personas que sean relevantes en el conflicto, para poder minimizar aquellas cosas que están gestionando mal, ayudarles a sensibilizarlos y poder, afortunadamente, focalizarles en los intereses de los hijos. En esta coordinación de parentalidad hubiéramos escuchado a esta niña, a este niño, hubiéramos reparado hasta cierto punto la sensación o la emoción que tuvo este niño de ser tratado mal por su padre, y eso nos hubiera permitido avanzar hacia normalizar de nuevo el régimen de contactos. Nos hubiéramos ahorrado procedimientos judiciales y sufrimiento en esta familia. Bueno, yo por finalizar, efectivamente es curioso que la niña sí que ha continuado siempre cumpliendo esas visitas de fin de semana, las vacaciones las pasa la mitad con el padre, pero claro, la niña también va avanzando en edad. La niña que tenía 5 años tiene ahora ya 12, y es cierto que esa presión que siente, ahora mismo nos encontramos con que se la empieza a notar que necesita posicionarse y necesita liberarse de la carga que le supone la presión que recibe por parte de la madre cada vez que se va con el padre. Se va quedando como sin fuerzas de decir, pues yo sí quiero continuar viendo a mi padre, porque la situación con el hermano mayor pues, se ha alargado demasiado.
Y es una pena porque la pobre cría es que está perdiendo esas fuerzas, ¿no? De, digamos, enfrentarse a la situación que tiene en casa. Quería decir algo que se me ha ido de la cabeza relacionado a lo que acaba de decir Nuria. Bueno, respecto vuelvo al tratamiento judicial, es que en realidad esta demanda que se presentó en octubre del 2018, cuya vista se celebró finalmente en diciembre del 2021, que todavía no tenemos sentencia. De hecho, el niño ya cercano a cumplir los 18 años, el día de la vista, pues el padre terminó pues, renunciando a cualquier acción respecto a él, porque dejó de tener sentido. Es decir, realmente en la vida adulta no sabemos, no tenemos bola de cristal y no sabemos si recuperarán el vínculo con su padre y con su familia, pero lo cierto es que por un episodio de no te quiero comprar una sudadera, de una bofetada o de lo que ocurriera, un episodio que no se trató, que no se gestionó bien, ha dado lugar a la pérdida completamente de vínculo de este niño con su padre, con sus abuelos, con sus primos, y no sabemos, ¿no?, qué tipo de adulto tan dañado como ahora mismo está será en el futuro. Yo no tengo en principio ya nada más que contaros. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a disponibilidad de cualquier pregunta que nos queráis hacer. Muchísimas gracias, Gloria y Nuria, por compartir vuestra experiencia con nosotros. Y la verdad que escuchándoos me lleva a una reflexión, ¿no? Muchas veces nos empeñamos y nos rompemos la cabeza en cómo transmitir, ¿no?, que la mediación es una manera efectiva y eficaz, ¿no?, de resolver los conflictos, sobre todo en temas de familia, de divorcio, que es lo que estamos viendo hoy por la mañana, cómo la coordinación de parentalidad también es importante. Y mientras os escuchaba, la reflexión que iba haciendo decía, claro, es que igual sería más interesante explicar, como has hecho, Nuria, en qué consiste un procedimiento judicial, ¿no? Si las familias supieran lo largo que son, lo costosos emocionalmente que son, ¿no?, a lo mejor no tendríamos que explicar que existe un recurso como la mediación, como la coordinación de parentalidad, para poder solucionar y gestionar estos asuntos. Muchísimas gracias por vuestra intervención.